Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Andrea se sentó en el sillón, mirando por la ventana las nubes que pasaban. La mujer era bajita, con un rostro plagado de arrugas que se clavaban profundamente en su piel. Eran un recordatorio constante de una vida larga y plena. Los ojos eran pequeños, pero claros y aún vivos. El pelo gris pálido de Andrea estaba pulcramente rizado, recogido en un intrincado peinado. «No llama a nadie», dijo en voz baja, cogiendo el teléfono. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como si temiera romper el aparato. Hoy era su cumpleaños, pero nadie cercano a ella se había apresurado a felicitarla, ni siquiera un mensaje de texto con educados deseos de felicidad. Quizá más tarde. Andrea ya se había acostumbrado a que los jóvenes estuvieran cada vez más ocupados con sus propios asuntos y no prestaran atención a la anciana abuela. Excepto su prima, pero incluso ella tenía artritis, la enfermedad la confinaba despiadadamente a la cama, y, por lo tanto, no había esperanza de una conversación con ella, y mucho menos de una visita. Pero nada, a lo mejor vienen por sorpresa. Quieren felicitarla personalmente. Se animó Andrea. Solía haber muchas veladas ruidosas bajo el techo de esta casa. Cuando la familia aún estaba unida. La anciana sacudió la cabeza, agitando sus canas. Los recuerdos de los años pasados le llenaban el alma, haciéndole pensar en lo bueno que había sido cuando los jóvenes no se olvidaban del respeto a los mayores y cuidaban de sus padres que habían visto la vida. Pero todo había sido demasiado tiempo atrás. Hoy, Andrea ya había olvidado lo que significaba celebrar su cumpleaños. Ya está bien. Después de todo, ¿cuántas veces podía lamentarse? Este día era realmente especial. 85 años. En un aniversario así, no se podía caer en el abatimiento y la tristeza. A pesar de su avanzada edad y de su reciente enfermedad, Andrea decidió que aún no había llegado el momento de rendirse. Se sonrió pensando en cómo iba a cocinar en sus años dorados. Se levantó lentamente de la silla y se dirigió hacia la cocina, apoyando la mano en la pared. A la mujer le costaba caminar, debido a la rigidez de sus articulaciones, pero animada por la anticipación de las vacaciones, Andrea sintió que el vigor y la energía volvían brevemente a ella. Bueno, vamos a ver, ¿con qué nos deleitamos hoy? Se puso a cocinar, olvidando su enfermedad y su malestar. La tarta de manzana era uno de los postres favoritos de su hijo, al que Andrea quería con toda su alma. La emblemática masa estaba casi terminada en el horno a la perfección. Los apetitosos aromas y los sonidos del ajetreo doméstico habían empezado a recorrer la casa. La mujer admiró el trabajo de sus manos y luego comenzó a poner la mesa. El hermoso mantel ocupó su lugar y los cubiertos salieron de un cajón oculto. El tiempo al otro lado de la ventana era gris, pero las habitaciones de la mansión, que habían sido abandonadas por todos, se llenaron por fin de calidez y confort. Las golosinas eran sobre todo para su Alejandro. Vivía cerca, en el mismo pueblo, pero no solía encontrar tiempo para ver a su anciana madre. Mientras colocaba los platos, Andrea pensó en el tiempo que había pasado en la cocina preparando comidas para sus seres queridos. Parecía que allí estaba el alma de la familia, en la mesa. Era como si sus tartas y platos fueran el vínculo que mantenía unidos a todos. Me preguntaba cuándo acabaría todo. El tiempo pasó volando sin darse cuenta. Antes de que Andrea se diera cuenta, estaba sola. Negocios, preocupaciones, trabajo. Ambiciones que la impulsaban hacia adelante, obligándola a dejar para más tarde esas tranquilas veladas familiares. Y entonces ya no quedaba nada, solo victorias sin sentido que caían sobre sus hombros con un pesado peso de arrepentimiento por las oportunidades perdidas. De repente, el sonido de la cerradura al abrirse llegó desde la puerta principal. «Hola. ¿Estás en casa? Aunque, ¿a dónde irías?» Alejandro abrió la hoja y salió al pasillo. Su hijo llegó cerca del mediodía, cuando todo estaba definitivamente listo. Aspiró con placer el aroma de la comida recién hecha.
Los recuerdos de su infancia en esta casa le invadieron, haciendo que se avergonzara un poco de sus intenciones. Pero solo un poco. «Hola, hijo», dijo Andrea, saliendo de la cocina al pasillo. Dejó a un lado la toalla con la que se limpiaba las manos y abrazó a Alejandro. Él le dio unas torpes palmaditas en la espalda y luego se soltó del abrazo, empujando un inarticulado ramo de flores a las manos de su madre. «¿Cómo estás?», dijo quitándose la chaqueta. «Tranquila». La anciana se enjugó una lágrima de felicidad, contenta de que la persona más cercana no se hubiera olvidado de sus vacaciones. Tenía tantas cosas de las que quería hablar y escuchar historias sobre la vida de su hijo, pero Alejandro se apresuró a ir a la cocina, sin prestar mucha atención a su madre. Así era, probablemente estaba cansado y hambriento. Andrea nunca pudo mirar objetivamente a su único hijo de sangre. Y por eso, el hijo estaba acostumbrado a ser cuidado y mimado por su madre. La mujer le pagaba la universidad más cara, le compraba los mejores coches y le ayudaba con dinero a corto plazo. Probablemente, así esperaba conseguir su amor recíproco, pero al final crió a un narcisista, inútil y vanidoso, sin nada que conseguir en la vida. Cuarentón e inútil, Alejandro fue una verdadera decepción, pero no para su mamá. «Pasa, pasa, come, todo está caliente y calentito, como a ti te gusta». «Lo he cocinado yo», arrulló Andrea, siguiendo a su hijo. «Vaya, todo un festín», negó el hombre con la cabeza, escéptico, sentándose a la mesa. No se daba cuenta del esfuerzo que suponía para una mujer de 85 años preparar unos simples bocadillos. A pesar de todo, Andrea se sentía especialmente agradecida por la visita de hoy. Estaba segura de que Alejandro simplemente ocultaba sus sentimientos, como era típico en todos los chicos. En el fondo, esperaba que su hijo apreciara su experiencia vital y su sabiduría. «Hijito, prueba mi tarta, ¿qué tal te ha salido?». La mujer sonrió, abrazando por los hombros al esperado invitado por detrás. «Claro que la probaré», refunfuñó Alejandro, el tacto de las manos viejas le resultaba desagradable. Andrea no prestó atención a su disgusto. Se sentó en una silla a su lado, observando fascinada cómo su hijo blandía el tenedor. Hacía mucho tiempo que no veía a alguien comer sus platos con gusto. «¿Está bueno?», preguntó. «Bueno». Cada momento que pasaban juntos le parecía precioso a la anciana. Era demasiado duro para ella estar en un mundo en el que todo cambiaba demasiado deprisa. La energía de la juventud era demasiado agitada y el hijo se iría muy pronto, pero aquí y ahora había un verdadero idilio familiar. «¿Qué tal te va? ¿Va todo bien?», preguntó Andrea. El hijo se quedó inmóvil un momento, mirando a su madre como si tratara de entender por qué le preguntaba. Al no ver la trampa en el rostro cariñoso, se limitó a encogerse de hombros. «Todo es normal. Lo de siempre», siguió masticando Alejandro. «Me vendría bien algo de dinero, por supuesto». La esperanza en la voz de su hijo la incomodó, pues hacía poco le había enviado una importante suma de dinero. «Sí, me vendría muy bien algo de dinero. Se necesita toda mi pensión para mantener la casa». Andrea sacudió la cabeza. El dinero no había sido antes un problema tan grave. La anciana tenía fama de mujer poderosa y decidida. Andrea había destacado en su carrera, ocupando puestos directivos en muchas empresas de la ciudad. Su capacidad para tomar decisiones, su perseverancia y su personalidad extrovertida la convertían en una figura de autoridad. «Me sorprende tu asertividad. No muchas mujeres llegan tan alto», le dijo una vez el alcalde en un acto social. Si al menos existiera el deseo, Andrea hizo entonces un gesto con la mano. «Al fin y al cabo, no hay nada más caro que el éxito, ¿verdad?». «¿Verdad?». Y sus amigos ricos se hicieron eco del sentimiento. Pero el tiempo no perdonaba a nadie y, con el paso de los años, la mujer sintió que necesitaba un descanso de la interminable carrera por el primer puesto. Pronto tomó la decisión de dejar su puesto directivo y dedicarse al descanso. Salvo que para entonces la familia ya se había vuelto bastante diferente. Los compañeros se acostumbraron a que mamá estuviera en casa.
El hijo hace tiempo que empezó a vivir por su cuenta, y el marido como que se olvidó de su felicidad conjunta. ¿Y entonces? ¿No fuiste al cementerio a ver a tu padre?, preguntó de pronto Andrea. Alejandro tosió, casi atragantándose con otro trozo de pastel. El hombre cogió una taza con zumo y empezó a beberse el nudo que tenía en la garganta. Eso también lo dices tú, mamá, justo debajo del brazo. ¿Quién saca ese tema en una fiesta de cumpleaños? Lo siento, me acaba de salir, suspiró la anciana. La repentina pérdida de su marido, hace 7 años, fue un grave calvario para Andrea. Se quedó sola, sin un ser querido que siempre había estado a su lado. Al menos, eso le parecía a ella. El dolor y el vacío llenaban su corazón, sobre todo por su progresivo alejamiento de la vida social. La anciana empezó a preferir pasar los días en la soledad de su hogar, como si tratara de recuperar el tiempo perdido. Cada día que pasaba esperaba con impaciencia la visita de su hijo. La alegría que sentía Andrea mientras esperaba su llegada era inexpresable. En su aparición encontraba una válvula de escape y la única chispa de alegría. Por cierto, qué bien que hayas hablado de la casa, dijo Alejandro tosiendo. Andrea le miró sorprendida, sin entender qué tenía que ver la mansión. Solo ahora se dio cuenta del extraño brillo en los ojos de su hijo. De hecho, hoy estaba especialmente extraño, mostrando constantemente petulancia en el rostro y una luz de juego en los ojos. Alejandro solo se ponía así cuando sentía que un beneficio era inminente. Pero, ¿de qué beneficio podía estar hablando ahora? ¿Qué son esos malos pensamientos? Andrea alejó sus sospechas. Una vez más, la anciana prefirió ignorar lo evidente, temerosa de romper la ilusión de felicidad que tan reverentemente había erigido todos estos años. Sonrió cálidamente, mirando feliz a su hijo. ¿Por qué me miras así?, murmuró él, escondiendo vergonzosamente los ojos de su madre. Incluso se apartó un poco, comiéndose rápidamente el resto de la golosina. De repente, el hombre se levantó de la mesa y empezó a inspeccionar meticulosamente la cocina. Esto es piedra natural, ¿verdad? El hijo señaló los azulejos con la cabeza. Por supuesto, elegimos el mejor con mi padre, asintió Andrea. Bien, dijo Alejandro, sacando un cuaderno del bolsillo. Salió de detrás del escritorio y empezó a recorrer la habitación con cara cada vez más interesada. El hombre miró todos los armarios, estudió detenidamente las paredes y luego se dirigió rápidamente al pasillo, midiendo los huecos de las puertas con una cinta métrica y tomando medidas de los muebles. ¿Ese sofá es de cuero?, dijo una voz codiciosa. Por supuesto, respondió la anciana sin entender nada. Estupendo. ¿Y cuánto cuesta? No me acuerdo. ¿Cuánto cuesta? Pero la pregunta quedó sin respuesta. Con el cuaderno que siempre tenía a mano, Alejandro anotaba todo lo que descubría. Cada detalle, cada adorno, quedaba pulcramente registrado en las páginas rayadas. Era como si el hombre se esforzara por crear una imagen completa de la vivienda, sin perderse ni un solo detalle. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Andrea. Solo comprobaba, dijo Alejandro. La madre observó a su hijo con cierta preocupación. Había algo que no le gustaba de su intensa fascinación. Cualquiera diría que estaba viendo todo esto por primera vez, como si no hubiera pasado aquí su infancia y juventud. Mientras tanto, Alejandro continuaba su recorrido por la casa, tomando notas y explorando cada rincón. El cuaderno se llenaba cada vez más y el hombre se sentía más feliz, como si hubiera descubierto un verdadero tesoro escondido. ¿Quieres hacer alguna reparación?, dijo Andrea. No necesito. La casa estaba en perfecto estado desde que la anciana se había jubilado. Ella y su marido se habían gastado mucho dinero en ponerla bonita cuando eran jóvenes, y ahora lo único que tenían que hacer era mantener el esplendor. Ya sabes, mamá. Esto es lo que hay, se dignó por fin a responder el hijo. Dudó un poco, como si no supiera cómo enfocar la pregunta más importante.
Pero Andrea conocía demasiado bien a su vástago como para entenderlo todo sin más. ¿Tienes algún problema?, preguntó en voz baja. En realidad no tengo problemas, solo dificultades temporales, sonrió torpemente el hombre. Resultó que el pícaro se acordó del cumpleaños solo para encontrar una excusa para hacer lo que había planeado. Me endeudé un poco, así que prometí vender nuestra casa a un cirujano rico. ¿Pero qué pasa, hijo? Es nuestro recuerdo. ¿Dónde se supone que voy a vivir? ¿Vas a llevarme a tu casa?, se lamentó Andrea. Ante la idea de tener que llevarse a un pariente anciano, el hombre se estremeció. Por supuesto, trató de ocultar su disgusto, pero una fugaz mueca no escapó a la atenta mirada de su madre, hiriendo su cariñoso corazón. Ya ves, es muy rico e influyente, puede resolver cualquier cuestión. La amistad no se desperdicia así, dijo el hijo, y he aquí una ocasión así. Yorio Jorchez siempre quiso mudarse al centro, para tener la clínica cerca, ya sabes. Este lugar es un cuento de hadas. Por supuesto, por eso lo compramos en primer lugar. Pensamos que tú y tu mujer os mudaríais aquí, para que los nietos tuvieran un lugar donde crecer. ¿Cómo vamos a venderla?, dijo Andrea en voz baja. No te preocupes, no podemos permitirnos una casa tan bonita para los dos. Dijiste que la pensión no es suficiente, así que buscaremos algo más acogedor, no tan enorme y vacío, frunció el ceño Alejandro. Estoy acostumbrada aquí, lo conozco todo. No quiero mudarme a mi edad. Mamá, prepárate, no pierdas tiempo, dijo Alejandro con firmeza, su rostro cambió. Era evidente que el hombre no quería perder el tiempo en largas persuasiones. Se sentía avergonzado por lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo quería hacer otra estafa para librarse de las deudas que pendían sobre su cabeza. No te preocupes, ya me he encargado de todo, te llevaré a un sitio. Creo que te gustará, dijo Alejandro, dedicándome una sonrisa irónica. ¿Hacemos las maletas ya? Quizá al menos podamos hablar un poco. Andrea seguía sin creerse lo que estaba pasando, como si todo fuera una broma. Un hijo de la tierra no podía hacerle esto a su herencia. Alejandro la miró con extrañeza, expresando a la vez impaciencia y desgana ante los caprichos de la anciana. Se limitó a ir al armario, sacar la maleta con la que antaño había viajado en viajes de negocios, y empezar a hacer la maleta. Hijito, ¿a dónde vamos? Fuera hace mal tiempo, vamos a sentarnos al menos un rato. Pero su hijo no prestó atención a sus ruegos. Si hasta entonces Andrea había esperado un poco de comprensión, ahora se daba cuenta de que Alejandro no cambiaría de decisión. La anciana tendría que abandonar la casa contra su voluntad, para ir a alguna parte, y a juzgar por las cosas que el hombre estaba metiendo en la maleta, tendría que dejar su hogar durante mucho tiempo. No olvides la ropa interior, dijo la mujer en voz baja. ¿Eh? Sí, nos lo llevamos todo, le hizo un gesto Alejandro. Una vez terminado de empaquetar, el hijo sentó a su madre en el coche destrozado y arrancó el motor. El hombre no estaba acostumbrado a cuidar las cosas desde la infancia, por lo que el coche extranjero tenía un aspecto bastante destartalado. Tras salir por la grava crujiente, el apesadumbrado conductor arrancó bruscamente, tratando de alejar a su madre lo antes posible. Como si la anciana pudiera resistirse a él. De hecho, solo quería acabar con todo cuanto antes. Ver la mirada lastimera de la mujer le resultaba incómodo. Mientras tanto, la pobre anciana no sabía qué pensar. No era el tipo de trato que esperaba en su propio aniversario. La fiesta con regalos y golosinas había resultado un desastre, y ahora Andrea no sabía qué pensar. ¿A dónde hemos ido?, murmuró, observando el paisaje desconocido. No te preocupes, te gustará, dijo Alejandro. Es una pena lo de la casa. La mujer confiaba en su hijo, pero su comportamiento de hoy estaba completamente fuera de lugar. ¿Qué clase de viajes, para una mujer de su edad? Sobre todo tan inesperados. Su corazón empezó a estremecerse de preocupación.
Andrea rebuscó en su bolso, que había cogido con las prisas, y sacó un frasco de pastillas. Se puso una bajo la lengua y se acomodó en la dura silla. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó. A las afueras, hay un lugar tranquilo. Un lugar. Un lugar. Al menos dime cómo se llama. Ya lo verás por ti misma, murmuró el hijo. Andrea solo suspiró cansada, cerrando los ojos. No notó cómo empezaba a quedarse dormida, arrullada por el traqueteo del coche. Parecía que tenían que conducir durante al menos un par de horas. Al menos la anciana tuvo tiempo de dormitar cuando se despertó por el brusco frenazo. ¡Ay! ¿Qué?, exclamó, con la rodilla golpeando dolorosamente el panel frontal. Lo siento, dijo Alejandro, mirando con tristeza a la pasajera. Su estado parecía preocupar a su hijo, mucho menos que la integridad del moribundo coche. Andrea abrió los ojos y miró confusa a su alrededor. Llevaban mucho tiempo fuera de la ciudad y los alrededores le resultaban completamente desconocidos. La anciana quiso preguntarle a su hijo, pero por su mirada se dio cuenta de que Alejandro no estaba de humor para conversar. La anciana miró a su alrededor, pero lo único que vio fue un pueblo abandonado y en ruinas, perdido en el desierto. El tiempo parecía haberse olvidado de él, dejando algunos recuerdos de su antigua gloria. Casas viejas con paredes agrietadas saludaban a los viajeros ocasionales, sus fachadas descoloridas y curtidas, como un rostro que hubiera perdido su juventud. Los tejados cubiertos de musgo y líquenes dejaban pasar la luz de los rayos del sol a través de los agujeros, creando un juego de sombras en el suelo. Dios, qué pasión, exhaló Andrea. No pasa nada, aquí también vive gente, se encogió de hombros Alejandro. ¿Estás de broma? No todo el mundo tiene tanto dinero como tú, dijo su hijo con reproche. No me ha caído del cielo, me lo he ganado todo yo solo. Ha llegado el momento y, bueno, no importa. Alejandro se enfadó por algo, cortando bruscamente su conversación. Dirigió con cuidado el coche hacia el interior del pueblo, buscando la casa adecuada. Hacía tiempo que los sinuosos caminos del asentamiento estaban cubiertos de hierba, que luchaba por mantenerse en la tierra abandonada. La hierba y las flores florecían exuberantes junto a la carretera, abriéndose paso audazmente entre las ruinas de tiempos pasados. Unas vallas de madera en ruinas rodeaban pequeñas parcelas con huertos que esperaban pacientemente a manos cuidadosas. Las parcelas parecían cubiertas de canas, que de vez en cuando se veían perturbadas por un viento alegre. ¿Hay cobertura telefónica aquí?, preguntó Andrea con asombro. ¿Para qué lo necesitas? De todas formas, no lo usas. ¿Y si llamo a una ambulancia? Como si fuera a llegar, contestó Alejandro a media voz. Los pozos abandonados estaban llenos de maleza. El olor a humedad se elevaba de los edificios abandonados. Ninguna luz ardía en las ventanas, solo el recuerdo de una época pasada, el olor a madera vieja y a leña humeante. A lo lejos, los campos cubiertos de hierba seca y árboles jóvenes se extendían alejándose de la aldea olvidada. El pueblo en ruinas le transportó literalmente al mundo del pasado decadente, haciendo que Alejandro se estremeciera con inquietud. No quería estar aquí más tiempo del necesario, pero no encontraba la casa adecuada. Mierda, ni siquiera el navegador funciona, murmuró el hombre, señalando con el dedo el inútil teléfono móvil. ¿Qué estás diciendo? Andrea se levantó de un salto. No es nada, llegaremos pronto. Teníamos que orientarnos solo por las señales marchitas. El coche que crujía en la carretera llena de baches llegó por fin a su destino, y los frenos chirriaron de forma odiosa. ¿Ya estáis en casa?, exhaló Alejandro aliviado. ¿Qué? Andrea miró por la ventanilla con incomprensión. Se detuvieron ante una auténtica chabola, tan ruinosa como el resto del barrio. La casa era una ruina, con moho en las paredes agrietadas, armazones de madera y un tejado caído. Vivirás aquí un tiempo, mientras vendo nuestra casa, y luego te buscaré un sitio mejor, dijo su hijo, bajando del coche. ¿Cómo voy a vivir aquí? Andrea sacudió la cabeza estupefacta.
Incluso en su lejana infancia, la casa del pueblo donde había nacido no parecía tan pobre. Alejandro abrió bruscamente la puerta del copiloto, estrechando con impaciencia la mano de su madre. No había nada que hacer. Su hijo iba en serio con lo de meterla aquí, no le dejaba otra opción. Andrea suspiró pesadamente e intentó salir, pero su rodilla magullada fue inmediatamente atravesada por un dolor agudo. La mujer hizo una mueca, intentando calmar la articulación, pero su hijo la arrastró fuera. No seas traviesa, es una casa normal y corriente, solo que lleva un tiempo sin dueño, siseó el hombre. Andrea jadeó con acento agudo de dolor. No le quedaban fuerzas para discutir con su hijo. Lo siguió obedientemente, cojeando más y más a cada paso. Eso es, pasa, dijo Alejandro, abriendo la chirriante puerta. Desde el fondo de la casa olía el aire viciado y se levantaban espesas nubes de polvo. La maleta contiene todo lo que necesitas, tus medicinas y ropa. Traeré víveres más tarde, pero aquí hay una tienda. Cogiste mi tarjeta y mi dinero, susurró André. Es verdad, espérame cuando llegue. El hombre la sentó en una silla, colocó la maleta a su lado y puso una llave inusualmente grande en sus débiles dedos. No abras la puerta a desconocidos, dijo Alejandro bromeando, y regresó al coche. ¿Ni siquiera te vas a quedar un rato conmigo?, gritó a su paso la anciana. Te acostumbras, y yo todavía tengo cosas que hacer. El fin de semana vendré a las tartas, así que espera, dijo el hijo agitando la mano. El motor rugió, las ruedas rasgaron la hierba que las trenzaba y Alejandro se alejó, desapareciendo en la nube azul que escapaba del tubo de escape. Un aniversario y una inauguración, resulta. ¿Cuántas fiestas en un solo día?, sonrió Andrea con amargura mientras observaba su nuevo hogar. Le cosquilleaba la nariz de polvo, le dolía la rodilla y los ojos le escocían de lágrimas. Por la mañana, la anciana nunca había imaginado cómo resultaría la visita de su hijo favorito. Y ahora, agarrando el asa de la maleta, se levantó con cuidado y se dirigió lentamente a la habitación más cercana. Ahora no se sentaría en el pasillo hasta el fin de semana. El papeleo necesario para vender su casa se había tramitado rápidamente. En realidad, Andrea no decidió nada en el proceso. El hijo se cuidó de no causarle problemas innecesarios a su querida madre, cargando él mismo con todo el jaleo de la venta de la mansión. La anciana solo tuvo que instalarse en un nuevo lugar, lo que tampoco fue fácil. La primera noche, como era de esperar, no pudo dormir. El colchón de la vieja y chirriante cama era duro como una piedra. A la vejez le costaba tolerar los cambios, y no había ni rastro de la comodidad que necesitaba una persona mayor. ¿De verdad podía hacerle eso a su propia madre?, pensó Andrea, girándose de un lado a otro. Después, gracias a sus vecinos, supo que Alejandro había comprado el cacharro a algún sinvergüenza por un mísero penique. La desconocida se alegró de vender la casa innecesaria, obteniendo al menos algún beneficio por ella. El tiempo empezó a pasar. Alejandro, como había prometido, vino a pasar el fin de semana con varias bolsas de comida barata, pero no se atrevió a quedarse. Lo siento, no me quedaré sentado. Tengo muchas cosas que hacer, dijo rápidamente, dirigiéndose a la salida. Al menos tómate un té, dijo lastimeramente la anciana. No hay tiempo, mamá, volveré más tarde, la despidió el hombre. Pasaron algunas semanas más, pero su hijo nunca apareció, solo envió algo de dinero. Andrea empezó a acostumbrarse poco a poco a su poco envidiable situación, pero el dolor de su pierna no desaparecía. Los ungüentos analgésicos que había traído de casa se estaban acabando, y la farmacia. La vieja ni siquiera sabía dónde estaba la isla de civilización más cercana. El té se está acabando, suspiró Andrea, dándose cuenta de que la infusión que no había consumido mucho estaba llegando a su fin. Eso significaba ir a la tienda, que no estaba muy lejos. Y con la pierna dolorida y cojeando, tardaría medio día en llegar. De repente, se oyó un ruido extraño en la puerta principal. La cerradura chasqueó como si hubieran girado una llave,
y las bisagras sin engrasar crujieron. Andrea se quedó inmóvil en el taburete, escuchando. ¿Ladrones? No, no usarían llaves. ¿Habría vuelto Alejandro? Pero su coche se veía desde la ventana. La anciana, helada de miedo, oyó pasos seguros que, a juzgar por el crujido de las tablas del suelo, se dirigían a la cocina. ¿Qué es esto?, dijo el que había entrado, mirando a la anciana. Hola. Andrea solo pudo espetar. La primera mirada al invitado hizo que el corazón de la nueva propietaria se agitara y un escalofrío recorriera su espina dorsal. El tipo no aparentaba más de 25 años alto, delgado, pero la fuerza física se palpaba con solo ver los músculos tensos bajo el ligero cortavientos. Sus ojos, carbones encendidos, penetraron hasta lo más profundo del alma de la anciana, llevando consigo insondables historias de crueldad y supervivencia. Su expresión sombría, pero inteligente, decía que el muchacho había visto demasiado para su edad. La anciana vislumbró los tatuajes carcelarios de sus dedos y se asustó aún más, sin comprender cómo había llegado hasta allí aquel hombre. Seguramente no lo había visto nunca, porque habría recordado el pelo, de color oscuro, corto y sobresaliendo como un erizo. No creo que estés aquí de visita, dijo el desconocido. ¿Intentas robar? Una sonrisa amarga jugueteó en sus estrechos labios. Mi hijo compró esta casa para mí, dijo Andrea con valentía. ¿De verdad? Así que, mientras yo estaba en la cárcel, alguien ya había revendido mi chabola. El chico sacudió la cabeza. ¿Cómo que en la cárcel? Normalmente 4 años, de campana en campana. Has hecho daño a buenas personas, a juzgar por la sentencia. Las has mutilado. Llegó una voz siniestra. Por el amor de Dios. No me he llevado nada, no creas, lo he dejado todo como estaba, he ordenado un poco. Debe haber sido un error, llamaré a mi hijo. Aquí no hay cobertura. El expresidiario negó con la cabeza. Andrea se quedó callada, metiendo la cabeza entre los hombros. No se imaginaba cómo actuar en aquella situación. ¿Qué podía hacer una anciana contra un joven, y encima tan asustadizo? ¿Y tenían que discutir ahora? Quizá había habido un malentendido. Lo siento, dijo Andrea en voz baja. Ahora no tengo a dónde ir. La casa está lejos. Estaba. Al menos puedo esperar a mi hijo en el jardín, en un banco, mientras decidimos qué ha pasado aquí. El desconocido frunció el ceño, dirigiéndole una mirada severa. Algo en sus palabras no gustó al tipo, volviéndolo sombrío ante sus ojos. Andrea apenas pudo contener el miedo cuando el extraño invitado se acercó a ella y luego sacó un segundo taburete de debajo de la mesa. Ahora iba a darle una bofetada en la cabeza con el pie, y entonces ella estaba acabada. La anciana llegó a cerrar los ojos, pero solo oyó cómo el tipo se sentaba tranquilamente a su lado. No tengas miedo, no soy una bestia para echarte a la calle, dijo la voz suavizada. Me llamo Antonio. No creas que por haber estado en la cárcel eres un asesino. Andrea abrió los ojos insegura, mirando a su interlocutor. El tipo intentó sonreír, levantando tranquilamente las palmas de las manos abiertas hacia arriba. En realidad, su rostro era agradable, incluso simpático. Salvo que estaba claramente acostumbrado a fruncir el ceño todo el tiempo, y rara vez irradiaba amabilidad últimamente. Tal vez un té, entonces, preguntó Andrea con cautela. Sería estupendo, asintió Antonio. No hay nada de dulces. Está bien. He pasado por la ciudad y he comprado algunas cosas, señaló con la cabeza la mochila que había en el pasillo. La anciana quiso ponerse a cocinar, pero el invitado, viendo la dificultad de sus movimientos, no le permitió armar jaleo. Tomó todo en sus manos, puso una vieja tetera en el fogón y empezó a preparar una cena sencilla. Resultó que Antonio era el dueño de la casa antes de ir a la cárcel. Y yo llegué allí, claro, por accidente, dijo el tipo, cortando salchichas. Imagínate, defendí a una chica. Iba por la calle por la noche y vi a 2 personas que me acosaban, arrastrándome en una carretilla, así que les di una paliza.
¿Quién iba a decir que entre los hijos de padres ricos podía haber violadores? Es terrible. Sacudió Andrea la cabeza con sinceridad. Resulta que cumplió condena por nada. Sufrió durante tantos años. ¿Y la chica no declaró en el juicio? Desapareció en alguna parte, huyó por miedo, probablemente. Bueno, lo principal es que no resultó herida, espero. Mi prometida, con la que vivía antes, solo vino 2 veces a preguntar dónde estaban las llaves de la casa y a firmar unos papeles. Ahora me doy cuenta de que vendió la casa. Cambió de dirección, de hecho la visité en la ciudad, no solo para hacer la compra. Así que todo es ilegal, se salpica Andrea. Por supuesto, pero si el caso llega a los tribunales, ¿a quién creerán, a ella o a un ex convicto? 4 años de cárcel, un estigma así no se lava con ninguna verdad. Estoy segura de que habrá un remedio. Eres una mujer increíble, Andrea, a tu edad, pero sigues creyendo en cuentos de hadas, sonrió Antonio. El día pasó volando. Tomaron el té y luego pasaron al salón, donde pudieron ponerse cómodos. En un rincón de la habitación había un pequeño televisor que hacía mucho tiempo que no funcionaba. Al menos, la anciana nunca había conseguido encenderlo. Yo también fui niño de orfanato, continuó Antonio, jugueteando con los cables. He estado solo desde mis primeros años, por así decirlo. No conocí a mi familia, nunca vi a mis padres. Así que se acostumbró a Mariana, bueno, a su prometida. Su ex prometida ahora. Ni una línea el año pasado, pensé que algo había pasado, pero resultó así. Pobre de ti, Andrea sacudió la cabeza con tristeza. Yo también tengo un hijo. No sé qué clase de persona hay que ser para entregar a un niño a un orfanato. No te ofendas, Andrea, pero no estaba muy preocupado cuando te envió aquí. Es solo temporal, ahora pagará sus deudas. Luego encontrará un hogar mejor. Antonio frunció las cejas con incredulidad, pero no discutió con la anciana. ¿Por qué molestar innecesariamente al viejo? El tipo enseguida tuvo claro que su hijo no se llevaría a su anciana madre a ninguna parte, dejándola vivir su vida en una chabola olvidada por todos. De acuerdo, si ese es el caso. Pero, francamente hablando, si tuviera al menos un alma gemela, nunca la abandonaría y no se negaría a ayudarla. Ya verás cómo tampoco me abandona, suspiró Andrea con amargura. El viejo kinetoscopio mostró rayas de color y un sonido apagado salió de los roncos altavoces. Antonio canturreó satisfecho, colocando con cuidado el televisor en su sitio. Bueno, podemos vivir, y las cosas mejorarán, sonrió. No sé cuándo llegará Alejandro, me daré una vuelta por el pueblo y preguntaré si alguien tiene teléfono, dijo Andrea, frunciendo el ceño. No te preocupes, quédate el tiempo que necesites, hay sitio suficiente. Yo dormiré en el sofá y tú en el dormitorio. Así empezaron a vivir juntos, una anciana abandonada y un antiguo delincuente. Desde fuera, se podría pensar que el nieto había venido a visitar a su abuela. El chico resultó ser manitas, trabajador y puso rápidamente en orden el patio, abandonado durante 4 años sin supervisión. La casa pasó de ser una triste choza abandonada a una acogedora cabaña. Antonio consiguió trabajo como cargador y poco a poco empezó a hacer reparaciones. ¿Te duele?, preguntó una vez más, al ver que Andrea se frotaba la rodilla. Un poco, si no fuera por ti, me dolería mucho, dijo ella. Mañana iremos otra vez al médico. Vamos. Pediré un taxi, no tendré que empujar en el autobús. Y no discutas, no me harás cambiar de opinión, y si hace falta, el tipo puso cara siniestra, te llevaré a rastras al mejor terapeuta de la ciudad. Andrea solo sonrió avergonzada por la broma, pensando en lo afortunada que era por haber conocido a Antonio. Él conducía hasta la farmacia por ella, la ayudaba y cuidaba constantemente, sin reprocharle ni una sola vez que invadiera su casa. El tipo resultó ser muy amable, con un alma amplia, y esto hizo que la anciana se sintiera aún más ofendida de que tuviera que estar en un lugar tan terrible como una cárcel. Y todo habría ido bien, vivir y ser feliz.
Pero la salud de la anciana empeoraba cada día. No era solo su rodilla. Al parecer, el estrés de los últimos meses le había pasado factura. Bueno, señora Andrea, no hay nada que pueda complacerla, dijo con tristeza el médico que la atendía. Comprenda usted, la edad, que no se puede hacer nada. Pero, ¿cómo puede ser así? Si necesita medicación o procedimientos solo tiene que decírmelo, se lo conseguiré todo, intervino Antonio. Joven, para la vejez, por desgracia, aún no se han inventado tratamientos ni pastillas, se encogió de hombros el terapeuta. El muchacho se hundió inmediatamente en su silla. Él mismo se había dado cuenta de que la anciana había empezado a ceder mucho. Esto entristeció mucho al expresidiario, porque en la inesperada vecina encontró por fin ese calor familiar que no había visto en su vida. Incluso parecía que la vida empezaba a mejorar poco a poco. Y luego esto. Entonces seguro que nos vamos a casa, dijo el niño. Así es, así es. Reposo, menos estrés y tensión, y más emociones positivas, asintió el médico, entregándole una receta de analgésicos para la rodilla. Antonio ayudó a la anciana a prepararse y tomándola suavemente del brazo la condujo a la salida del hospital. Por el camino permanecieron en silencio, pensando en sus cosas. Al volver a casa, el muchacho acostó inmediatamente a su abuela, prohibiéndole que se ocupara de las tareas domésticas. Incluso se tomó demasiado en serio los consejos del médico, con la intención de rodear a la anciana de los mayores cuidados. El chico quería ir a la tienda a cenar, pero de repente oyó el ruido de un motor justo debajo de las ventanas. El coche tocó el claxon un par de veces, y entonces un ceñudo Alejandro salió del lado del conductor. Los hombres no se conocían personalmente, pero Antonio adivinó enseguida quién había venido a visitarles. Durante todo este tiempo, la anciana se acordaba casi a diario de su hijo, quien, a su vez, no enviaba ni un céntimo para la manutención. Bueno, hola, saludó cabizbajo el expresidiario, saliendo al porche. ¿Quién coño eres tú? Alejandro enarcó una ceja, sorprendido. El dueño de la casa. No mientas, se la compré a Natalia. ¿Qué quieres que te diga? Deberías haber leído bien el contrato. Ah, usted debe de ser el delincuente con el que ella vivía, dijo el hombre, recordando una vieja conversación. ¿No quieres preguntar cómo está tu madre? Preguntó con reproche el expresidiario. ¿Qué le va a pasar? ¿Por qué has venido aquí? No es asunto tuyo. Alejandro quiso frotar el hombro del tipo y entrar en la casa, pero empujó al insolente, casi haciéndole rodar por los bajos escalones. ¿Te has vuelto loco? ¿Quieres ir a la cárcel otra vez? Ahora mismo llamo a la policía. ¿Vas a escribir una carta? Los teléfonos no funcionan aquí. Escribiré una carta si es necesario. Venga, ya me contarás lo de las estafas inmobiliarias y cómo has despachado a tu anciana madre sin el menor subsidio, dijo Antonio sombríamente. Como si les importara la vieja, Alejandro frunció el ceño. Intentó entrar de nuevo, pero el chico volvió a empujarle, esta vez con más fuerza. El hombre tropezó, luchando por mantener el equilibrio, y se agarró con la mano al poste más cercano. Al oír el ruido, Andrea se acercó a la ventana, sospechando que algo iba mal. Escuchó la conversación, casi llorando por las duras palabras de su hijo. Alejandro, no te pelees. Gritó, abriendo el cristal. Bueno, hola, mamá, respondió inmediatamente el cobarde hijo. Díselo a tu vigilante. ¿Has venido a recogerme? Hace semanas que se vendió la casa, ¿no has encontrado nada? Todavía no he encontrado nada. El hombre redujo inmediatamente la presión. Antonio solo soltó una risita, y la anciana sintió que le flaqueaban las piernas. Parece que su joven vecino tenía razón. Probablemente su hijo no iba a llevársela del remoto pueblo, con la esperanza de librarse de su molesto pariente. ¿Por qué ha venido entonces? Dijo la madre con voz abatida. ¡Ay! Una cosa así. Quería pedirle dinero. Un préstamo. No me va bien en el trabajo, te lo devolveré el mes que viene, dijo Alejandro.
Has cogido mi tarjeta con mi pensión, y todo el dinero del funeral. ¿Qué más quieres? Dijo Andrea, casi llorando. ¿A lo mejor tienes algo guardado en algún sitio? ¿Estás loco? Antonio ahogó un grito ante tanta insolencia. El ex delincuente había visto muchos sinvergüenzas, pero una escoria como Alejandro no la había encontrado ni en la cárcel. Habla un poco más, asesino. Siseó el hombre. Pero el casero no tenía intención de hablar con semejante cabrón. El tipo se movió amenazadoramente hacia él, lo levantó por el cuello y lo arrojó violentamente hacia la puerta. «Te voy a denunciar», gritó Alejandro, levantándose apresuradamente del suelo. «Escríbelo, cabrón, si tu conciencia te lo permite». Antonio, hirviendo de ira, se dirigió de nuevo hacia el insolente, pero éste, dándose cuenta de que no podía competir con el joven, corrió inmediatamente hacia el coche y se encerró dentro. El motor rugió furioso, el tubo de escape estornudó con humo azul, y el carruaje se alejó rodando en la distancia. «Ya no quiero tu espíritu aquí», gritó el muchacho furioso a su paso. Luego, volviendo en sí, Antonio corrió a la casa para ver cómo estaba Andrea. El joven temía que la travesura de su hijo se convirtiera en un golpe irreparable para la anciana, pero la encontró sentada en un taburete. La abuela miraba tristemente a lo lejos, conteniendo las lágrimas que se habían acumulado en las comisuras de sus ojos. «Ya está, a guardar reposo y a vivir solo de buenas impresiones», dijo Antonio con cuidado. «Y no me digas, nada de estrés». Andrea sonrió débilmente, mostrando que todo estaba bien. «Siento cómo han salido las cosas, a veces no puedo evitarlo, como aquella vez que esos dos tipos le hicieron daño a la chica». «No pasa nada, Antonio, no pasa nada. Es que creo que Alejandro te va a guardar rencor. No quiero que pase nada. No le tengo miedo, la policía no hará nada, no tiene ni un moratón. Y no tenemos testigos. Es como si me hubieran abierto los ojos ante él. ¿Cómo un niño tan gracioso creció para ser así? No sabría decirte, Andrea. Supongo que cometimos un error en alguna parte de nuestra educación». El tipo se encogió de hombros. Tal vez fuera grosero decir eso, pero no podía ocultar su actitud hacia el hijo de la anciana. Sí, en algún momento no hubo crianza alguna. Todo trabajo, institutrices, tutores. Los mejores juguetes, pensé que comprar un niño amor, proporcionar todo, y al final lo más importante no dio. Y ahora estoy tratando con él. No estés triste. Todo se arreglará. Eres un buen hombre, Antonio, aunque no hayas visto cariño en tu vida, y te haya equivocado el destino, pero sigues teniendo razón. Tuve suerte de conocerte en mi vejez. Tú también lo dices, dijo el muchacho, avergonzado. Ayúdame a acostarme, porque me siento un poco incómodo. Inmediatamente, se recuperó, dándole la mano a la mujer mayor. Andrea se puso cómoda y se durmió, mientras Antonio iba a la tienda, con la intención de preparar algo rico para cenar y animarla. Habían pasado varios días desde la llegada de Alejandro. La anciana seguía sin levantarse de la cama, pasando cada vez más tiempo durmiendo. Las pastillas ayudaban a aliviar el dolor de la rodilla, pero su organismo le exigía cada vez más descanso y, en general, apenas soportaba el más mínimo esfuerzo. Antonio, a partir de este estado de cosas, no hizo más que entristecerse. El tipo se dio cuenta de que su alma gemela, milagrosamente encontrada, pronto le abandonaría, marchándose a un mundo mejor. Lo peor era que Antonio no podía influir en la situación, así que trató de no molestar a la anciana, dándole la oportunidad de pasar sus últimos días en paz y comodidad. «Antonio, ven a verme», dijo ella de repente con voz débil, cuando el tipo volvió a pasar por el dormitorio. «¿Qué ha pasado?», preguntó preocupado el joven. «Nada, hijo, nada». La anciana sonrió débilmente. «Tengo una petición». «Lo que sea, dilo tal cual», asintió Antonio de buena gana. «Es una nimiedad, pero es muy importante para mí. Donde estaba mi casa hay un cobertizo en el borde mismo de la parcela. Es una especie de tierra de nadie.
Allí hice un escondite. En el fondo sabía que me sería útil. Alejandro vendió la casa, pero estoy seguro de que nunca miró en el cobertizo. No necesita esas nimiedades, ya tiene dinero. ¿Dónde lo mete? No lo entiendo. Una sola lágrima rodó por su mejilla, haciendo que la anciana se avergonzara de su propio sentimentalismo. Se secó la cara con el pañuelo, se calmó un poco y continuó. Hay una cajita debajo del suelo. Si me la trajeras, te lo agradecería. Estás dando vueltas conmigo como si fuera un trozo de papel. No se preocupe, se la entregaré de la mejor manera, prometió Antonio, cogiendo la mano de la anciana. Iré enseguida. Solo dígame la dirección y la ubicación exacta de la caja. No había transcurrido ni media hora cuando el joven se plantó en la parada del autobús. Estaba decidido a llegar a la ciudad para cumplir la petición de su abuela. El viaje duraría varias horas, ya que Alejandro había llevado a su anciana madre fuera de la ciudad. A decir verdad, Antonio nunca había estado en este barrio. Cuanto más viajaban, más se alzaban sus cejas a la vista de las ricas mansiones. El joven ya sospechaba que Andrea era una mujer rica, pero solo ahora se daba cuenta realmente de cuánto. Y el insolente vino a exigir más dinero, pero una décima parte de lo que se obtiene por la venta de una casa así debería bastar para un par de años, refunfuñó el expresidiario, calculando cuánto podía valer cualquiera de aquellos edificios. Por fin el autobús llegó a la parada deseada. Para entonces solo había en la berlina anciana y personas respetables, sobre cuyo fondo Antonio parecía un cuervo blanco. Ropa demasiado raída, mirada demasiado sorprendida. Le miraban sin disimulo, reaccionando excitados ante la aparición de un extraño forastero. Sin embargo, ninguno de ellos hizo ningún comentario franco, porque el ceño fruncido del antiguo preso resultaba demasiado intimidatorio. Efectivamente, el granero estaba en su sitio. Tal como había dicho la anciana, la arrugada estructura estaba situada en la línea divisoria entre las parcelas. No lo habían derribado porque nadie necesitaba la zona, y la caja de madera no llamaba la atención de nadie, escondida entre el joven crecimiento de hierba alta. Antonio miró con cautela a su alrededor para ver si alguien le observaba y entró en el cobertizo. No estaba cerrado con llave y la puerta solo estaba sujeta por una pequeña clavija para que no se moviera con el viento. A un lado del granero había una granja abandonada y al otro, según los relatos de la anciana, su antigua casa, donde ahora vivía algún cirujano. No había luces en las ventanas y los transeúntes ya se habían marchado a sus quehaceres. No podía ser mejor momento. Antonio abrió la puerta con cuidado y se coló dentro. La caja estaba escondida en la parte trasera del edificio, bajo un discreto tablón cubierto por una vieja alfombra. Vaya, sí que es un escondite, susurró Antonio, mirando la caja en el hueco. Andrea, eso es un truco de verdad. ¿Por qué no alquilas una caja de seguridad en el banco? La caja tallada estaba cerrada y pesaba bastante. El joven se preguntó qué podría esconderse en tan extraño escondite. En un principio, supuso que la anciana guardaba cartas o fotografías, pero a juzgar por el peso, no se trataba de papel. Es hora de volver a casa, o anochecerá pronto, dijo Antonio pensativo, mirando el cielo que se oscurecía a través del agujero del techo. El joven cogió la caja bajo el brazo, pensando ahora que debería haberse traído un saco. ¿Quién le iba a decir que la carga sería tan pesada? Cerró la puerta con cuidado, colocando la clavija en su sitio, cuando de repente oyó una tos persistente. Creía que me lo estaba imaginando, dijo el cirujano, de pie junto al cobertizo. Era un hombre de mediana edad, con un cuidado corte de pelo y gafas de montura fina. Los profundos ojos tras las gafas escrutaron a Antonio como si decidieran qué hacer con él a continuación. No creas que estoy robando, advirtió, dándose cuenta del aspecto que tenía su visita desde fuera. ¿Y qué es todo esto, entonces? Asintió el cirujano mirando la caja en manos del expresidiario. Sí, vale la pena explicarlo. Me envió la antigua dueña de la casa Andrea. Antes de la mudanza, guardaba algo importante para ella en el cofre.
así que me pidió que se lo trajera. Eso no suena muy convincente. El joven que me vendió la finca dijo que su madre hacía tiempo que se había ido. Eso no es verdad. Alejandro, el hijo de la pobre anciana, la trasladó a un pueblo remoto y vendió la casa para pagar sus deudas. Ahora vive conmigo, pero está muy enferma. Me temo que esta petición no será la última. Gregorio Jorchez, que así se llamaba el cirujano, miró inquisitivamente al joven. Llevaba el móvil en la mano, con el número de la policía ya marcado, solo tenía que iniciar la llamada para que llegara la policía. Quizá debería haberlo hecho desde el principio, pero, para ser sincero, el hombre solo tenía curiosidad por saber qué había dejado el ladrón en el viejo cobertizo inservible. Créame, lo último que necesito ahora mismo son problemas con la policía, así que no arriesgaría mi libertad solo por robar una caja oscura. Antonio sacudió la cabeza. Podría traer aquí a la madre de Alejandro, pero últimamente está un poco decaída, casi no sale de la cama. No hace falta, de todas formas no conozco de vista a la antigua dueña, así que podrías traer aquí a cualquier vieja. El joven percibió que el cirujano dudaba si llamar o no a la policía. Estaba a punto de volver a convencer al hombre de su honradez, pero de repente se abrió la puerta principal de la mansión y apareció una joven en el umbral. Estaba llena de brillo y frescura, atrayendo literalmente la mirada. Sus agradables rasgos faciales parecían crear una armonía mágica. Sus magníficos ojos, llenos de misterioso brillo, parecían dos estrellas en el cielo azul. Su hermosa y grácil figura parecía hecha para bailar, llena de elegante feminidad. Su espesa y sedosa cabellera castaña se ondulaba sobre sus hombros. Ana, entra, por favor. Enseguida termino, dijo Gregorio Jorchez. Papá, ¿qué haces ahí? Empezó la chica, pero entonces su mirada se cruzó con la de Antonio, y la bella se quedó paralizada, tapándose la boca con las palmas de las manos. Bueno, hola, guapa. ¿No te asustan más? Asintió el joven, reconociendo también en la hija del cirujano, a la que había salvado de las vejaciones de los mayores. Papá, es él, dijo Ana. Sus ojos se humedecieron, los sucesos de la terrible noche pasaron por su memoria, haciendo que sus frágiles hombros se estremecieran de nuevo. ¿De qué estás hablando, cariño? ¿De quién? La chica ya había bajado corriendo los escalones, dirigiéndose confiada hacia ellos. En zapatillas, camiseta y pantalones cortos claros, corrió por el solar, secándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Mi Salvador, dijo, corriendo hacia Antonio y abrazándolo, siento haber desaparecido entonces, ni siquiera te di las gracias, fue tan aterrador que ni siquiera recuerdo cómo llegué a casa. Todo fue un borrón. No es nada, lo principal es que todo está bien, sonrió el chico, devolviendo el abrazo a la chica con suavidad. Así que, el cirujano levantó una ceja. Si he entendido bien, este es. Sí, papá, él fue quien me salvó de esos monstruos del callejón. No sé qué habría pasado si no hubieras aparecido. Ni siquiera sé cómo te llamas. Antonio, se presentó el joven. Gracias, Antonio, si no hubiera sido por ti. Ana se apretó aún más contra su salvador, como si su cercanía pudiera desterrar los tormentosos recuerdos de aquel terrible día. Bueno, eso cambia el asunto, dijo Gregorio Jorchez un poco confuso. Era obvio que la situación le había conmocionado, pero el hombre mantuvo su dignidad, tratando de dar sentido a la situación. ¿Dónde has desaparecido? Te estaba buscando tanto, susurró Ana. Después la historia resultó desagradable. El joven se encogió de hombros. Esos locos resultaron ser hijos de padres ricos. Así que me encontraron antes. Luego el tribunal, dijeron que ataqué a tipos inocentes, 4 años de cárcel. Salí hace poco. Conocí a la antigua dueña de esta casa, y ella me envió aquí. Lo siento, pobre hombre. La voz de la chica temblaba. Las preocupaciones de Antonio habían tocado claramente su tierno corazón. Se resistía a soltar a su inesperado salvador, como si temiera perderlo de nuevo en el crepúsculo que se desvanecía.
Te debo una. Sacudió la cabeza su padre. Ni siquiera sabía lo mal que te había sentado salvar a Ana. Sinceramente, si hubiera podido, te habría sacado. Vamos a casa, hace frío. Al menos le daremos un té al héroe, sollozó la niña, cogiendo la mano de Antonio. Debería irme a casa. Mi abuela está sola allí. El chico se avergonzó de tanta atención. Luego te llevaré a casa en coche, no te preocupes. Al menos debemos dar las gracias de alguna manera. Por todo, Gregorio Jorchez apoyó la iniciativa de su hija. Arrastraron al joven al interior de la casa, obligándole casi a la fuerza a unirse a la cena. El chico se mostró algo tímido, pero aún así accedió a respetar a los anfitriones. Relató sus desventuras, omitiendo las partes más desagradables para no asustar a la excitada Ana. ¿Así que la casa no se vendió legalmente?, dijo pensativo el cirujano, al llegar a estos hechos en su conversación. Bueno, no exactamente. Es que el hijo resultó ser un auténtico sinvergüenza. De hecho, se deshizo de su madre, dejándola vivir sus últimos días. Ella le quería demasiado como para decir que no a nada. Así que eso es lo que pasó. Es horrible, susurró. Sí, a veces pasa. A veces hasta las personas más cercanas te traicionan, y a veces completos desconocidos están dispuestos a sacrificar sus vidas. Gregorio Jorchez asintió, mirando a Antonio. Lo que pasó no debe quedar impune. Yo me encargaré de ese Alejandro. Hay una forma de tratar con gente como él. Lo siento, me alegró mucho conocerte, y si quieres, volveré alguna vez, pero ahora. Andrea está sola allí, me da miedo dejarla tanto tiempo. Claro, claro, como te prometí, te llevaré a casa. El cirujano se levantó de la mesa. Adiós, Salvador, dijo Ana despidiéndose con un abrazo. Aquí tienes mi número de teléfono. No vuelvas a perderte. No lo haré, prometió Antonio con una sonrisa. Los hombres salieron de la casa, subieron a un sólido coche extranjero y siguieron su camino. Comprendiendo la impaciencia y la ansiedad del chico, Gregorio Jorchez intentó conducir al límite de las velocidades permitidas. Aquí está mi casa, se regocijó Antonio cuando vio una choza familiar con una tenue luz en el gato. Al parecer Andrea esperaba su regreso, habiendo encendido una pequeña lámpara de mesilla. ¿Quieres visitarla?, preguntó el joven a Gregorio Jorchez. Claro, me gustaría ver qué pasa, al fin y al cabo soy médico, sonrió Gregorio Jorchez. Los hombres salieron del coche, procurando no dar portazos ni despertar a los vecinos. Entraron en el vestíbulo, cuya puerta, como era de esperar, no estaba cerrada con llave. El cirujano miraba pensativo la pobre decoración de la casa, pensando en algo propio, y Antonio se apresuró hacia el dormitorio. Creo que se ha dormido, susurró, mirando a la anciana que se había tapado los ojos. La anciana seguía en la cama, medio tumbada, medio sentada sobre las almohadas. En los dedos de la mano derecha sujetaba un bolígrafo. Antonio, procurando no hacer ruido, puso la caja que había sacado del escondite en la mesilla de noche y se disponía a apagar la luz. Espere, dijo el cirujano en voz baja. Se acercó a la anciana, se inclinó sobre su rostro y luego presionó con los dedos algún punto de su cuello. ¿Qué estás haciendo?, empezó el chico. Antonio, se ha ido. ¿Qué quieres decir?, preguntó el joven aturdido, sin querer aceptar la triste realidad. Sin pulso, sin respiración. Por lo visto, ella no sufría, solo era el tiempo. El cirujano negó con la cabeza. ¿Cómo puede ser?, dijo Antonio con amargura, acomodándose en un taburete. Llevaba mucho tiempo preparándose para este día, pero ahora que la tristeza había entrado en la casa, estaba completamente confuso, sin saber qué hacer. Mira, creo que esta carta es para ti. Gregorio Jorchez se quedó a su lado, dándose cuenta de que el chico necesitaba más que nunca apoyo y distracción de sus sombríos pensamientos. ¿Qué?, dijo el chico, sin comprender. Una carta, Antonio. Para ti. El cirujano le tendió una hoja amarillenta que yacía en la mesilla de noche, bajo la lámpara.
Con manos temblorosas, el chico aceptó la nota. Las pulcras líneas se desdibujaron ante sus ojos a causa de las lágrimas acumuladas. El joven se las secó bruscamente con el puño y miró atentamente el texto. Querido Antonio, quiero escribirte esta carta para transmitirte mis profundos y sinceros sentimientos de amor y gratitud. Mi precioso nieto, cada día pasado contigo, fue un verdadero tesoro que calentó mi corazón antes del final. Las palabras no pueden expresar lo orgullosa y bendecida que me siento por haber conocido a una persona tan maravillosa. Quiero darte las gracias por iluminar mi vida pasajera con tu presencia, trayendo tanta alegría y calidez a mi envejecido corazón. Estuviste a mi lado los días que necesité apoyo. Me ayudaste en un momento tan terrible y siempre permanecerás en mi memoria como mi persona más querida. Espero que a cambio haya podido mostrarte al menos durante un rato lo que es la familia. Quiero que sepas que, esté donde esté, mi amor siempre estará ahí para ti. Nunca olvides que eres una persona especial, única, que puede aportar mucha más bondad. Te dejo mi humilde legado. La llave de la caja sobre la mesa junto a la carta. Ábrela y dispón de su contenido como mejor te parezca. Con cariño y afecto, tu nombrada abuela. Las últimas líneas volvieron a desdibujarse. Antonio no pudo contener las lágrimas y se volvió hacia la pared. Gregorio Jorchez guardó silencio, pero seguía cerca, apoyando suavemente la mano en el hombro del joven. El hombre se había convertido involuntariamente en partícipe de un momento muy privado, pero se alegraba de poder apoyar al muchacho en un momento tan vulnerable. Se sentaron así, y entonces Antonio, todavía en silencio, cogió una pequeña llave y la introdujo en el ojo de la cerradura de la caja. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no podía permitirse sollozar de verdad. La cerradura chasqueó silenciosamente, la tapa tallada se abrió, y dentro. A pesar de su estado, Antonio no podía creer lo que veían sus ojos. Dentro de la caja había una capa uniforme de joyas de oro, plata y piedras preciosas. Eran tantas que el muchacho se mareó al pensar en el valor de los tesoros. ¿Por qué me las dejó a mí? ¿Cómo iba a quedarme con algo así? Dijo el muchacho en voz baja. Fue su última voluntad, respondió el cirujano, no la de su hijo sinvergüenza, en su sano juicio. Así que no dudes de que Andrea quería que las tuvieras. Probablemente, para agradecerle su desinteresada preocupación. Ojalá pudiera cambiar todo ese dinero por su salud, solo por unos días más. Cada uno tiene su tiempo, Antonio. No la retengas, déjala ir a un mundo mejor y sigue con tu vida, llevando más lejos el recuerdo de tan bella mujer. El muchacho solo asintió, incapaz de pronunciar palabra. Ahora se alegraba de que Gregorio Jorchez se hubiera quedado, pues la pérdida de tan querida abuela le había dejado una pesada sensación de soledad. Creo que Andrea había coleccionado estos tesoros durante toda su vida, pero no se fiaba de su negligente hijo. Sabrá deshacerse de ello como es debido. No te preocupes, es un regalo sincero. Ella estaría encantada de verte feliz y necesitado. Tras el duelo por la anciana fallecida, Antonio se propuso cambiar de vida. Se dio cuenta de que se había perdido muchas cosas a lo largo de los años y ahora quería llenar esos vacíos. El tipo organizó una fastuosa ceremonia fúnebre, invitó a los vecinos y a los pocos parientes que pudo encontrar gracias a los contactos de Gregorio Jorchez. Solo con Alejandro no se puso en contacto nadie, el tipo no podía perdonar al apenado hijo, y de todos modos el día del funeral no pudo acudir y yacía borracho en algún lugar bajo la valla. Lo único que le interesaba al canalla era la herencia perdida. Incluso intentó demandar a Antonio, pero Gregorio Jorchez salió en su defensa y puso rápidamente a Alejandro en su sitio. Ahora se mordía los codos, bebía tranquilamente y odiaba a todos los que le rodeaban. Abrí mi propio negocio, no me gasté tu herencia en diversiones, terminó el joven su relato, tocando la fría piedra del monumento. Me gano mi propio dinero, un novio respetable, por así decirlo. Antonio trató de expresar su amor y respeto por la anciana en un gran monumento sobre su tumba,
donde el artista representó con acento agudo un retrato de la anciana con una sonrisa amable y comprensiva. Ahora el joven venía aquí todos los domingos para visitar a la difunta y contarle un poco de sus asuntos. «¿Qué tal?», dijo Ana en voz baja. Ella había estado esperando en el coche todo este tiempo, dando al chico un poco de intimidad. La chica le puso las manos en los hombros, haciéndole saber que no estaba solo. «No estés triste, ella estará siempre en tu corazón». Al enterarse por su padre de la pérdida, Ana decidió inmediatamente que le apoyaría, le ayudaría a sobrellevar el duelo. La joven pareja se hizo íntima durante esos días, hablaban a menudo, se llamaban. La vida de Antonio cambió realmente a mejor, y estaba sinceramente agradecido a la bondadosa Andrea, gracias a la cual todo esto fue posible. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.